Empezamos ya con nuestro primer invitado, el hombre, el fumigador de la justicia, Germán Moldes. ¿Cómo andás, Germán? ¿Bien? Bien. Empezamos con la historia de... ¿Te saludan todavía en Comodoro Pi? Pero por supuesto, que me saludan y me quieren. ¿Sí? No me parece. Bueno, no todos, pero casi todos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ¿y vos Es que cómo? yo me hago querer realmente. ¿Sí? Sí, sí. Pero no debe ser cómodo de pronto. No, no es un lugar cómodo, es un ambiente insalubre. Pero bueno, nos ha tocado así. Mañana hay una marcha sobre el tema de la seguridad o de la inseguridad en la Argentina. Vos que asististe a la de Nisman, ¿vas a ir a la de mañana? No, no voy a ir a la marcha de mañana, pero sí he estado observando la evolución de la presentación de proyectos por parte del gobierno y de otras fuerzas que tienen que ver con el tratamiento legislativo de la crisis de la inseguridad, que según lo que uno lee, constituye la principal preocupación en las encuestas de la población. Y me parece, sin ser un especialista en el tema, que hay algunos aciertos que destacar. Por empezar, me gusta el blanco elegido para arrojarle la flecha, o sea... ¿Qué son los jueces federales? No, que sea el Código de Procedimientos. Ah, muy bien. Porque cuando hay una crisis de seguridad, lo que en general los políticos hacen, es decir, hacen falta penas más severas, hay que subir el monto de las penas, hay que poner cadena perpetua para todos y todas, hay que agravar las condenas. Y yo tengo la impresión de que... ¿Pero ahora te eso volviste garantista no vos? No, digo que donde hay que endurecer es en el procedimiento, no en el monto de las condenas. Porque el que sale a delinquir nunca piensa que lo van a sorprender ni que lo van a agarrar, o sea, no disuade que la condena sea más alta o menos alta. O sea, el que sale a delinquir no lee el Código Penal antes de salir a robar. En general no lee. No lo leen en general. En cambio, si el Código de Procedimientos tiene menos posibilidades de estas salidas anticipadas, solturas de buena conducta, escarcelaciones... La puerta giratoria. Claro, si se limita realmente eso, me parece que eso es mucho más efectivo que tocar los montos de las penas. Ahora, perdón, Sí. Si vos estuvieras de este lado, seguramente preguntarías, ¿va a haber más presos? ¿Más de los que hay todavía? ¿Dónde los van a poner? Esto nos lleva naturalmente a un aspecto más prosaico y terrenal de estas reformas. Es decir, este no es un tema del que se pueda decir, bueno, los efectos positivos se van a ver en el tiempo, a través del tiempo se va a llegar a un equilibrio. No, esto si realmente la crisis de la inseguridad es de esta naturaleza, hay efectos que se tienen que ver de inmediato. Uno de ellos es el que vos acabas de señalar. Es decir, estamos hablando de que va a haber más presos y que van a estar presos por más tiempo. En consecuencia, la capacidad hotelera del Servicio Penitenciario Federal y de los servicios penitenciarios de las provincias... Que ya es precaria. Tiene que ser incrementada en cantidad y en calidad, porque, Roberto, los presos en las comisarías del conurbano, primero que viven en condiciones infrahumanas, lo cual desde ya hace imperiosa una necesidad de terminar con esa práctica malsana. En segundo lugar, solemos leer que es la propia policía la que le da los datos y hasta le facilita las armas para que cometan delitos previo a tomar como rehenes familiares o seres cercanos, sí, y que les rindan el botín. Entonces, si vos a eso le sumás todas las artimañas y las jugarretas que el procedimiento le da a las defensas para estirar, para empantanar, para hacer cada vez más difícil llegar a la condena y más fácil llegar a la prescripción, yo te doy dos números que te van a asombrar. A mí no me gusta hablar de números porque yo soy hombre de letras, como vos sabés. Sí, sí. Pero no sabía que sumaras. Sí, no, ni sé hacerlo tampoco. Pero los dos números son 157, y te digo qué quieren decir. 150 años de prisión le dieron a Madoff en Estados Unidos. Sí. 150 años. Por una estafa de un monto de $52.000 con una estafa, un sistema piramidal que se llamaba... Algo más de $52.000. Era una cifra gigantesca. 52.000 millones. Ah, perfecto. 52.000 millones de dólares. ¿A qué dije? 52.000 solo. No, 52.000 millones de dólares. Tenía que ver esto con... Esta estafa piramidal consistía en este esquema Fonsi, que era que los que estaban recién llegados al aporte
eran los que ponían el dinero para pagar a los anteriores. Más Obviamente viejo que nadie, el Jopo eso. Más viejo que el Jopo. Sí, exacto. Digo, nadie vive para purgar una condena de 150 años. Pero en el sistema americano esto tiene un simbolismo. O sea, está diciendo la proporcionalidad entre la pena que te estoy aplicando y la gravedad de las faltas que has cometido, que no te alcanzarían 2 vidas para poder pagar lo que has dejado atrás. El otro número, el 7, es porque, ¿sabes cuánto llevó la finalización del juicio que le dio 150 años de prisión a Madoff? 7 meses. Entonces yo te pregunto, ¿la justicia americana es menos garantista o es más eficiente que la nuestra? Sin duda más eficiente. Bien. Te saco un poco de este tema, más allá de que seguramente todo lo que la gente quiere saber para mañana. Vos en alguna medida tuviste cierta notoriedad por el tema Nisman, pero hay un costado del tema Nisman que a mí me parece que le duele mucho más a la señora Cristina y al señor Timerman, que es el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Y quiero saber por qué le duele más a Cristina y a Timerman, a pesar de que uno sabe que en la connotación que hay se los menciona como presuntos traidores a la patria. No, lo que queremos saber todos es esto, o sea, ¿por qué provoca este pavor cuando queremos hurgar qué es lo que pasó con el tratado con Irán, que llegan a verse cosas? Yo estoy siendo, en este momento, sufro un ataque personal de una operación demencial que no pienso contestar. Bueno, a Nisman le costó la vida. Es decir, cuando nos aproximamos a cuáles son las razones, cuáles son los entretelones del tratado con Irán, realmente hay gente que se pone muy nerviosa. Entonces, en esto se ha producido en estos últimos días una novedad que creo que es de importancia. Yo digo, si dejamos un ratito aparte a Nisman, a la campaña terrible de deslegitimación y que le han hecho aún después de muerto, y nos olvidamos de todas estas acusaciones. Sobre todo después de muerto. Sobre todo después de muerto. Si algunos no las hacen de vivo, otros se las hicieron después de muerto. Pero digo, de todas estas discusiones de si tenía dinero en el exterior, de que si era fiestero, que si tenía 16 minas con juguetes sexuales, olvidemos eso. Quedémonos con una sola parte. Nisman fue el primero que dijo: de la firma de este tratado con Irán surge la posibilidad de que se hayan cometido delitos del delito de encubrimiento. El fiscal que intervino en esta denuncia, que es Policita, dijo lo mismo. Dijo, habría que investigar si acá no hay delitos por esta materia que estamos investigando, y pidió 46 medidas de prueba, de las cuales no se hizo ninguna. Cuando yo intervine, ratifiqué la misma sospecha, que no estamos hablando de otra cosa, una sospecha. Exacto. Es decir, déjennos investigar esta denuncia a ver qué es lo que hay atrás. Pero era García Moritán. Roberto García Moritán, el bueno. Moritán, que fue el vicecanciller de la Cancillería que firmó el tratado, acaba de declarar judicialmente que el objetivo del tratado, tal como lo dice la denuncia, era buscar la impunidad de los iraníes sindicados como autores mediatos del atentado a la AMIA. Entonces yo digo, ¿no? Cerrando este círculo, olvidémonos de Nisman y de todas estas cosas. Podremos investigar, podremos ver qué es lo que pasó con el tratado con Irán. Lo digo por esto, Roberto, perdóname que te interrumpí, pero cuando venía para acá estaba leyendo las declaraciones que Santiago Kaplum, vicepresidente de Daya y letrado patrocinante de la querella, le hacía a una agencia, creo que es una agencia judía o no sé qué agencia de noticias, pero bueno, un ente noticioso, donde le confirmaba que mañana martes presentarán el recurso de casación, paralelo al que yo ya presenté el viernes o el jueves, y recordaba una cosa, que claro, son tantos los acontecimientos, es tan vertiginosa la forma en que pasa la película, que hasta uno que está en el lugar privilegiado, en un mangrullo desde el cual debería ver la ida y venida de todos los malones, se olvida. Y decía este hombre con mucho acierto que él le había tocado vivir cuando la Daya pidió la inconstitucionalidad del tratado con Irán, inconstitucionalidad que en primer término fue denegada, luego fue sí concedida por la misma sala esta de Freiler y Ballesteros, y cuando llegó a la casación se hicieron una serie de maniobras desesperadas, o sea, realmente desfachatadas, diría yo,
para apartar a Cabral. Porque Luis Cabral... María Cabral. El juez Luis María Cabral había de alguna manera dejado trascender su opinión favorable a la inconstitucionalidad del tratado. Y eso causó pavor, causó terror y se hizo de todo para apartarlo. Finalmente, el tratado fue declarado inconstitucional. Esa vergüenza, hoy, según la justicia argentina, es inconstitucional, pero no nos dejan investigarla. Ahora, ¿le genera terror a Cristina en algún sentido? Cierto miedo a Héctor Timerman. Y a mí me resulta extraño que la persona que dicen que tuvo que ver en la hechura de este tratado... El embajador, ¿sí? Era el vicecanciller de la Argentina, del gobierno de Cristina, el señor Swain, que este gobierno de Mauricio Macri lo ha designado embajador. ¿Vos entendés este fenómeno? Porque me parece que Macri y el gobierno están a favor de la posición esta de, bueno, veamos que se investigue el eventual encubrimiento, pero en simultáneo designa a este embajador político. No entiendo mucho de diplomacia, como vos comprenderás, después de aquella respuesta que di con respecto al pliego que sugerí que hicieran un cucurucho y lo guardaran en algún lugar recóndito. Mi carrera diplomática quedó truncada en ese momento. Así que yo no te sabría decir cuáles son los entresijos que hacen que se considere a una persona más apta que otra para representar al país en una embajada en el extranjero. Sí sé que este hombre ha tenido una participación activa, al igual que la entonces procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abona, en las tratativas y en todo lo que tiene que ver con este tratado con Irán. Hoy Abona está procesada, no por esta causa, sino por la de Aerolíneas Argentinas. Yo la tengo denunciada también por su intervención en esta causa, en la denuncia originaria de Nisman. Bueno, Angelina Abona, en realidad para el público habría que recordarla, que aparte de vecina de Cristina Kirchner y de militante cercana, igual que su marido, con el ex funcionario Zanini, es una de las responsables de todo el tema de la negociación de la Argentina con los fondos acreedores, los llamados buitres, etc. Saltamos a otro capítulo que tiene que ver con la justicia actual y a los parentescos, porque, bueno, Macri siempre dice que él es como hermano de Nicky Caputo. Hace horas, el ministro de Justicia de la ciudad, el señor Martín Ocampo, dijo que el señor Angelici para él es como un hermano. Para algunas personas, tipo Garabano, el ministro, Ernesto Sanz, el señor Pepín, uno de los asesores de Máximo de Mauricio Macri, Angelici es lo peor dentro del mundo de la justicia. Esto es, no es ni pariente, ni cercano, ni amigo. ¿Vos entendés cuál es el rol, el parentesco que tiene Angelici con Macri y en realidad con el tema de la justicia argentina? Yo soy hijo único, no te sabría decir cómo es ese malcriado. hermano. No, malcriado, claro, y contesta mal, no quiere contestarle al periodista. Soy hijo único, la verdad que no te lo podría aclarar, pero tengo entendido que evidentemente hay en el gobierno tendencias que no siempre coinciden. Y en el caso de Angelici, a quien no tengo el gusto de conocer, no es un secreto para nadie que de parte de fuerzas internas de la coalición gobernante ha recibido críticas muy duras. Te voy a hacer otra pregunta adicional con relación a las derivaciones del tema Angelici. ¿Ha funcionado en alguna medida todas las acusaciones, imputaciones sobre algunos magistrados de que han mejorado su patrimonio en forma ostensible? En ese plano fue bastante atacado el caso del prominente Norberto Yarvide, al cual hicieron jubilar. Ahora hay otros que han aparecido. Ahora, yo tengo la inquietud, y te lo formulo casi como última pregunta. Esto ocurre como en la obra pública. Hay funcionarios venales, como podrían ser también jueces venales, pero hay alguien que paga. Hay un dictamen mío en uno de los casos de Ricardo Jaime, donde se lo procesaba a Jaime, se confirmaba el procesamiento de Jaime, pero se exculpaba a los hermanos Sirigliano. Y yo en aquel momento presenté un dictamen que se llamaba "Hacen falta dos para bailar el tango".
y finalmente la casación me dio la razón y también quedaron en la misma situación que Jaime los sicilianos, porque recordaba aquellos versos de Sor Juana Inés de la Cruz que ¿quién es más de penar aunque cualquiera mal haga? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Bueno, te agradezco, te doy el angelito para que sigas en lo mismo. Espero que vayas a la Semana Argentina en el Vaticano. No lo sé. Yo te traje algo, que me tenés que conceder 30 segundos para que te lo explique. Este libro es un libro de título mentiroso. Es un libro que me impresionó muchísimo cuando lo leí. Es de Augusto Roa Bastos, la máxima pluma paraguayo. De la literatura paraguaya que recibió el premio Cervantes, entre otras cosas. El título en realidad no parece tener relación con el contenido, que es una novela de alguien que sufre la opresión de la dictadura de Stroessner. Pero el fiscal, para quien conoce un poco la historia paraguaya, es un caso alucinante que se llamó el fiscal de sangre, que es Francisco Solano López designa al padre, un cura salesiano, el padre Maíz, le da el título de fiscal de sangre después de haberlo encarcelado, torturado, llevado al frente de batalla encadenado, y de esa manera lo quiebra para que haga una farsa de juicio canónico y ordene el fusilamiento de su propio obispo. Augusto Roa Bastos junta la tiranía de Francisco Solano López, con esa historia del fiscal de sangre, con la de la tiranía de Stroessner que a él mismo le toca sufrir. Entonces es un relato sobre el despotismo y sobre la necesidad de resistirlo. Bueno, para ustedes, recomendándoles también otro libro adicional de don Augusto, hombre con quien tuve la suerte de casi de trabajar, que se llama Yo el Supremo. Otro libro maravilloso que vale la pena leer. Suspendemos la cuestión jurídica, vamos a la económica, a los pesos, a nuestro bolsillo, al señor que en alguna medida por ahí nos presta plata, seguramente a una tasa usuraria, pero veremos después, él nos va a explicar que no va a ser así, que se llama Enrique Sewach, el hombre que se sentó en el mismo sillón de Amado Vudú. No sé, por ahí nos cuenta algo del sillón. En un minuto nomás con Enrique Sewach. Gracias. No, gracias a vos. Germán.